Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al lado más íntimo, inexplorado y valioso de César Vallejo, el poeta universal. Hoy examinaremos su correspondencia, las cartas que revelan no solamente al escritor peruano, sino también al ser humano, a propósito de que un 15 de abril de 1938 falleció en París, Francia, nuestro autor más ilustre, más reconocido y al mismo tiempo el menos leído y menos comprendido. Vallejo nació en La Libertad, en el distrito de Santiago de Chuco, en 1892, donde compartió junto a sus hermanos y su familia uno de los periodos más importantes de su vida, no solo por la inmensa cantidad de recuerdos y temas que fueron el caldo de cultivo para sus futuros escritos, sino también por las amistades que logró forjar allí, como las que trabó con Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín, Antenor Orrego, entre otros que luego conformarían el círculo literario del Grupo Norte. Vallejo tuvo una educación bastante irregular, precisamente por los problemas económicos que padeció desde sus primeros años. En 1910 él ingresó a la Universidad de Trujillo, en donde cursó estudios de letras, pero luego se verá interrumpido por falta de dinero y regresará a Santiago de Chuco. No será sino hasta el año 1917 y después de intentar estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que retomará sus estudios en esta misma universidad, pero para cursar el doctorado en letras. Hay varios hitos en la historia de César Vallejo que merecen ser mencionados, como su injusto encarcelamiento en 1920 en La Libertad por 3 meses, acusado de homicidio y haber ocasionado un incendio, las penurias económicas, la falta de un ambiente literario propicio para sus obras y sus poesías, entre otra serie de infortunios que parecen haber acompañado siempre al artista. Como ya les había mencionado, parte de la clave de su obra se ha explicada, definida y completada en sus cartas. 1923 será un año que trastorna para siempre la vida de César Vallejo, pues es el año en que llega a París, luego de publicar en Lima, sin mucho éxito ni mayores comentarios, sus primeros dos libros, Los Heraldos Negros y Trilce. Cuando llega a Europa, Vallejo atravesará una situación exasperante, de asfixiante pobreza, de la que solo podrá salir esporádicamente con la ayuda de sus grandes amigos, entre ellos Pablo Abril de Vivero, con quien llegó a intercambiar más de 100 cartas halladas hasta la fecha, y Juan Larrea, poeta y ensayista español. París, Madrid y Rusia conformarán en síntesis una experiencia enriquecedora por el contacto que mantuvo con grandes escritores de la época como el dramaturgo Federico García Lorca, el poeta Rafael Alberti, José Bergamín, entre otros ensayistas y críticos literarios también, pero al mismo tiempo miserable un poco en materia económica, pues sufrirá continuos retrasos en sus pagos por los textos escritos y reportajes hechos desde Europa para publicaciones en el Perú. Sus proyectos de semanarios junto a Pablo Abril u otros compañeros no van a prosperar. En cuanto a apreciación literaria de sus producciones, tampoco habrá mayores avances, sin contar los problemas de salud que acosaban ya al escritor por una vida desordenada y sin buena alimentación. Estas miserias, injusticias, tanto en Perú como en Europa, sin embargo, van a dar mayor forma al artista y a su obra, y es por esta especie de sufrimientos indecibles, por estas injusticias, que en la mayoría de las ocasiones que sus textos van a apelar al sentir del hombre y también nos van a conmover, pues nos habla un poco desde el dolor. El recuerdo de su familia, de su hogar, así como de las decepciones en Lima y el Perú en general, además de la formación cristiana que recibió en sus primeros años cuando su familia quiso que él se convirtiera en sacerdote, hicieron de César Vallejo un escritor que habla a la humanidad entera, ¿no? En todo el sentido de su palabra. Su mayor aporte no es tanto el quiebre de la sintaxis o el intercambio o el orden de las palabras u oraciones, ¿no? Sino más bien el dotar de más significado a las palabras, a los términos, hacerles decir más de lo que dicen a simple vista. Poemas humanos y España, aparte de mí, este cáliz, también son prueba de ello, así como la transformación ideológica que vivió Vallejo en sus últimos años en los que opta por el socialismo de Rusia y una mayor preocupación política y social. Bien, y aunque se es consciente de que estos minutos pues resultan insuficientes para explicar toda la vida de Vallejo, relativamente corta pero intensa, vamos a pasar a revisar uno de los libros más valiosos de nuestra literatura. Nos referimos a la correspondencia completa de César Vallejo del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta edición que tengo en mis manos se trata de una del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue publicada en agosto del año 2002 y es algo complicado de conseguir, pero no del todo imposible. Todavía quedan en algunas librerías parte de los 1000 ejemplares que se publicaron desde entonces, pero en otras simplemente ya no las tienen en stock, ¿no? La edición que les presento hoy tiene un total también de 281 cartas
escritas por César Vallejo y enviadas a diversos escritores, pero sobre todo a familiares y amigos desde el año 1912 hasta el año de su fallecimiento, en el año 1938, pocos meses antes de su muerte. Todo el libro, que tiene casi 500 páginas, es un documento más que importante para quienes deseen conocer más de la vida cotidiana y la gran cantidad de vicisitudes, dificultades que tuvo César Vallejo, tanto en Lima, Trujillo y otros países, en el extranjero en general. En sus páginas vamos a ver con mucha frecuencia la incertidumbre, la desesperación, el hartazgo, pero también la camaradería, el amor fraternal y la tenacidad y optimismo que fue muy fuerte en Vallejo para hacer frente a una situación demoledora e interminable de desgracias como la pobreza, la mala salud y otros temas. Sin más esperas, vamos a contar algunos de los fragmentos más importantes que reflejan estos distintos estados de ánimo en César Vallejo. La carta de Leguía no podía ser más dura y hasta hostil. Mi situación no me permite contestarle en los términos que ella merece. Todo tiene su época. Entre tanto, y como contaba con ese dinero que no viene, me muero de miseria. Ya se ve que en el Perú todos son unos ladrones, unos negando lo que se pide con derecho y otros quedándose con lo ajeno. Mi apoderado, que cobra en los periódicos mis crónicas, se queda en silencio y solo cada medio año me envía lo que se le dé la gana. No sé quién me está robando, él o las revistas. Lo cierto es que en casi todos los números de Mundial y de Variedades hay crónicas mías, lo que debía aportarme unos 1.200 francos mensuales, los mismos que nunca me llegan. Mientras tanto, estoy pasando horas negras y sin pan. Es una cosa desesperante. Un fuertísimo abrazo fraternal. César. Esta carta es del año 1928, de abril, y pues han pasado aproximadamente 5 años desde que Vallejo llegó a París, y esta carta es solo uno de los varios momentos en los que el autor confiesa su miseria económica y explota también contra la injusticia de sus delegados en Perú, que no le aportan los dineros pues que le corresponden. Su situación es insostenible y a lo largo de todo el libro y otras cartas llegaremos a conocer incluso que cuando no tenía que comer tenía el método de un amigo suyo que se llamaba Alfonso Silva Santisteban, que también radicaba en París, que le aconsejaba lo siguiente: acudir al mercado y ver las comidas pacientemente hasta sentirse imaginariamente saciado o que las estaba ingiriendo, les estaba comiendo. Y es por esa clase de ejemplos, por estas razones, que se grafica muy bien la miseria y la pobreza en la que se había sumido Vallejo desde hace varios años, cuando llega a París desde el 1923, ¿no? Y es por eso que también vamos a leer gran parte de sus cartas, que están llenas de problemas y préstamos para poder subsistir, ya que en Perú no encontraba un mejor panorama para las letras. Esa fue la principal razón por la cual él abandona el Perú para irse a Francia. Vamos a ir con la siguiente cita del programa. Mi querido Pablo, hace mucho tiempo que no tengo el placer de recibir sus noticias. En el mes de enero recibí carta suya en respuesta a la mía de diciembre de 1928. Hago votos cariñosos por su bienestar y porque su situación diplomática haya, al fin, alcanzado el ascenso que con tantos méritos debe concedérsele. Como nadie me escribe del Perú, no tengo noticias de quién es ahora ministro de Relaciones. Ojalá sea ya otra persona menos estúpida y rencorosa. Espero con verdadero interés sus noticias sobre el particular que me interesa como cosa propia. En cuanto a mí, sigo marcando el paso en el mismo punto de siempre. Mi dilema es el de todos los días. O me vendo o me arruino. Y aquí me he plantado porque ya me estoy arruinando. Van a ser 6 años que salí de América. Y cero. ¿Qué noticias tiene usted de Lima? Me llegan rumores de que aquello, en conjunto, se hunde irremisiblemente. Espero sus noticias cuanto antes y no me olvide. Ya sabe usted cuán decidido es mi cariño para usted. Un abrazo para Vallecito y otro fraternal y apretado para usted. César. La decepción, el desencanto, pero más que todo la frustración se hacen visibles en unas cuantas oraciones en donde tras 6 años lamentablemente Vallejo no ha podido conseguir una mediana o pequeña notoriedad de su obra. Salió de Perú precisamente para obtener un mejor escenario para la literatura, pero en esta etapa Vallejo se sentirá también al mismo tiempo más triste y más cariñoso y fraterno con sus amigos, ¿no? Que son los únicos quienes le han estado apoyando. En específico Pablo Abril de Vivero, que tenía y ejercía un cargo diplomático del Perú en el extranjero, específicamente en España, en Madrid. Y es por eso que siempre intercambiaba cartas con este amigo, ¿no? Y ha sido Pablo Abril de Vivero quien en general, de hecho la mayor parte de los años más aciagos, más desafortunados de Vallejo en París, le va a brindar ayuda económica. Vamos a ir con la siguiente cita del programa. 24 de enero de 1930. Mi querido Gerardo,
Debe usted estar extrañado de mi última conducta telegráfica. La explicación está en las numerosas dificultades y apuros que estoy viviendo desde hace varios meses. He venido a Madrid por la fuerza de dichas dificultades y he aquí que hasta aquí mismo vuelvo a encontrarlas en mi camino. Pensé desde el primer momento en usted y en su fraternidad para ayudarme en Madrid y su respuesta telegráfica me ha dado un buen golpe. Mi situación económica es estrecha y para desenvolverme un poco hice una pieza de teatro que la he traído a Madrid, pero veo que me va a ser difícil representarla, pues estoy aquí ya varias semanas y nada. No he podido ver hasta ahora a ningún director de teatro, porque no los conozco y desearía verlos en compañía de algún amigo conocido en el mundo de las letras. Bergamín está enfermo. Usted ausente. A Merichalar no me unen mayores lazos. A Salinas tampoco. Alberti está también ausente. En fin, querido Gerardo, estoy viendo que no tengo suerte. Entre tanto, los días se pasan y mi situación se complica más y más. España, según creo, es un país de recomendaciones. Sin estas no se logra nada. Las aptitudes no valen. Lo que ha pasado con usted en sus oposiciones me lo imagino fácilmente. Lo comprendo. Y su cariñosa carta reciente me ha hecho pensar mucho en lo que es España a este respecto. Estamos evidentemente en un momento amargo. Las gentes tratan de acomodarse por cualquier camino y el que desea hacerlo por los medios honrados sucumbe. En fin, querido Diego, esto es horrible aquí, en España particularmente y, de manera general, en el mundo entero. Pero justamente por eso debemos unirnos los hombres honestos para contrarrestar a los farsantes y vivos. Aquí Vallejo habla de sus intentos por sacar adelante una obra teatral que no prospera y regresa nuevamente al círculo de los problemas para subsistir. En esta y otras páginas sentimos una vivencia sobre todo angustiante, donde nada parece cambiar ni hay rastro de gratitud en Perú, salvo el de sus amigos que lo apoyan incondicionalmente. La fortaleza moral, sin embargo, es algo que también se ve reflejado en las líneas finales de esta carta, donde él prefiere de alguna forma enfrentarse a estos obstáculos tras comentarles de la edición también que hay de Trilce, su poemario en España. Vamos a ir a la última cita del programa, que es precisamente la última carta que escribió César Vallejo, que se tiene hasta la fecha también, y que fue dirigida a Luis José de Orbegoso. Vamos con esta cita. París, 15 de marzo de 1938. Mi querido y recordado amigo, un terrible surmenage me tiene postrado en cama desde hace un mes, y los médicos no saben aún cuánto tiempo seguiré así. Necesito una larga curación, y encontrándome sin recursos para continuarla, he pensado en usted, don Luis José, en el gran amigo de siempre para pedirles ayuda a mi favor. En nombre de nuestra vieja e inalterable amistad, me permito esperar que el querido amigo de tantos años me tenderá la mano, como una nueva prueba de ese noble y generoso espíritu que le ha animado siempre y que todos conocemos. Se le agradece de antemano, con un apretado abrazo, su firme e invariable amigo César Vallejo. Estamos ante la última carta escrita por César Vallejo en 1938, asediado continuamente por los problemas de salud, también que tuvo a lo largo de su vida. La enfermedad lo mantendrá postrado varias semanas en cama. Georgette Vallejo, al igual que él también tenía algunos padecimientos que le afectaban, se encontraba a su lado, sin embargo, ¿no? Y siempre lo acompañó, y de hecho fue esta relación y el respeto de Georgette por la obra de Vallejo la que le darán la fama de una acérrima defensora de sus escritos. Lamentablemente no se le ha dado hasta la fecha la debida autoridad o el reconocimiento a Georgette Philippart, Georgette Vallejo, por conservar precisamente toda su obra, ¿no? Es una de las últimas cartas que se conservan de César Vallejo y pues nos explica el estado deteriorado y pues de debilidad de salud en la que se encontraba nuestro poeta. Es imposible abarcar las facetas de César Vallejo en la literatura, que se situó en distintos tiempos o al mismo tiempo, si se quiere decir, entre el indigenismo, el vanguardismo y el modernismo. Pero sí es posible resaltar y valorar sus escritos personales. Vallejo murió un 15 de abril de 1938 en Francia, en París, en medio del infortunio, sin reconocimiento, sin fortunas, y la historia peruana tampoco le ha hecho justicia del todo, y solo será posible hacerlo mediante su lectura, su crítica y una revisión continua de su obra. De hecho, el Perú nunca hizo, durante los años que Vallejo estuvo en Francia, en París, un mayor esfuerzo para poder darle un soporte económico a los intelectuales que radicaban en ese momento en el extranjero, entre ellos el mismo César Vallejo. Ahora,
Se ha discutido mucho acerca de las causas de la muerte de Vallejo, desde una infección sexual como la sífilis hasta la anemia o la tuberculosis, o incluso el paludismo. Parte de su vida sexual e íntima incluso ha sido poco abordada precisamente por el respeto a la memoria de Vallejo, pero es necesario recordar algunas de sus propias palabras en las que se pueden encontrar sus padecimientos físicos cuando se refiere, por ejemplo, en una carta a su siempre presente amigo Pablo Abril de Vivero, que tiene una blenorragia, que no es otra cosa que una infección urinaria, y se queja de ella en febrero de 1926 mencionando lo siguiente: a veces tengo una rabia contra las mujeres, que lo dice en la página 147 de la edición que hemos revisado, o que no ha podido levantarse y que los médicos son unos estúpidos, arremete contra ellos. O también otro fragmento en mayo de 1927 en una misiva, una carta a Juan Larrea, donde menciona: en cuanto a zorrillas, peleé con Georgette, que se refiere a su futura esposa, y he hecho volver a Henriette. Así son las cosas de inesperadas. Lo menciona en la página 234. Este y otros fragmentos dan cuenta de que la vida de Vallejo fue muy activa y abierta en el extranjero, y si bien causa sin duda mucho ruido la expresión que tiene nuestro poeta contra las mujeres y contra Georgette Philippard en específico, esta fue una etapa de su vida en Francia, pero que tendrá ciertos ecos después. Todo esto puede apuntar a que algunos ensayistas también hayan defendido la tesis, la afirmación de que haya sido una enfermedad de transmisión sexual la que haya sido la causa de la muerte de Vallejo. Pero estas todavía son especulaciones. No se ha determinado hasta la fecha el móvil claro del fallecimiento de Vallejo. Se le puede atribuir a múltiples causas, pero lo que resulta muy interesante es hallar estos pasajes entre las mismas cartas de Vallejo. De hecho, hay pasajes y hay citas y fragmentos mucho más hostiles contra las mujeres o contra Georgette Philippard, quien sería después su futura esposa. Como no hay certezas al respecto, como les mencionaba, solamente podemos quedarnos en el terreno de la especulación. Sin embargo, es necesario mencionarlo porque son precisamente esta clase de pasajes los que dan mayores matices, no solamente al artista, sino al ser humano que fue César Vallejo. Ahora, es condenable definitivamente la postura que tuvo contra las mujeres en varias de sus cartas, pero eso no resta en nada el valor literario pues, de su obra. De hecho, vemos una evolución, aunque manteniendo siempre esa relación algo inestable y tormentosa de los primeros años que tuvo con Georgette. Y nunca está de más indicar a nuestro público que no compartimos esas apreciaciones desafortunadas que tuvo en su momento César Vallejo. Estamos hablando además de los años 1920 y 1930, en un contexto histórico donde las diferencias entre los géneros y las desigualdades eran mucho más profundas que las actuales. Si desean más detalles y ponderar realmente la vida escrita, artística e íntima de César Vallejo a través de sus cartas, los invito a que acudan al fondo o revisen las páginas web del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú u otras librerías o en internet. El Banco BBVA tiene en su página dedicada a algunos escritores peruanos versiones virtuales de fragmentos o de partes de la correspondencia de Vallejo. No la tienen de forma completa. La correspondencia y los escritos, a veces esporádicos o íntimos, son los que a veces suelen tener mayor valor y revelan más claves y aspectos inexplorados de César Vallejo. Como les comentó, solamente hay 281 cartas en esta edición. Sin embargo, el prólogo, que está a cargo del crítico y poeta peruano también Jesús Cabel, menciona y aclara que es muy probable que hayan más cartas porque no se han recuperado simplemente la totalidad. O sea, el rótulo de correspondencia completa en realidad pues no sería del todo completa porque todavía faltan algunas cartas que hasta la fecha no se han recuperado. Hay otra editorial que es la editorial Pretextos, que ha publicado desde el año 2011 una edición renovada de la correspondencia de César Vallejo, donde ya no solamente hay 281 cartas, sino 4 más 285. Depende de ustedes que las revisen y constaten por sí mismos también cuál era, digamos, la situación económica, íntima también y familiar de César Vallejo en esos años más difíciles en los que sale del Perú hasta el año de su muerte en 1938. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos reencontramos ya en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y en nuestra página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.